Estuvimos viendo la clase anterior, como ustedes pueden recordar, el tema que se refiere al origen de esta consideración de la palabra democracia en relación específicamente el sistema político democrático desde una ética sociohistórica era nuestro tema. Estábamos nosotros preguntándonos de qué manera la ética podría ser parte de la democracia, para lo cual sintetizamos cómo los griegos entendían propiamente el concepto democracia. De demos pueblo, poder, y directamente estábamos nosotros revisando estas perspectivas. ¿Qué quiere decir cada uno de estos conceptos, de estas ideas, de estas nociones, para ir comprendiendo esta consideración? Bien, hemos visto entonces que es en estas cuatro significados griegos, más una perspectiva en cuanto a la visión marxista para entender la complejidad del término pueblo. Hemos visto el funcionamiento de la democracia en dos elementos. Estos elementos deben estar interrelacionados para poder comprender realmente la perspectiva cuando nos referimos a la democracia, cuando nos referimos a la elección. Estábamos viendo la opinión pública que parte desde la Ilustración previo a la Revolución Francesa, esto no olvidarse, y nos quedamos revisando esta perspectiva de la opinión pública enmarcada desde el pensamiento de un teórico y político checo que plantea esta denominada cascada o modelo de cascada en cuanto a cómo se percibe y llega la información a la población. Vamos a continuar con esta perspectiva del sistema político democrático desde una ética sociohistórica, puntualizando algunos otros elementos. La democracia como sistema de gobierno. La opinión pública y las elecciones hacen referencia a los procesos horizontales de la política en una sociedad. La posibilidad de que en política, tanto desde la opinión pública, desde la concreción de una opinión y las elecciones, se pueda alcanzar una democracia. En síntesis, están en la base del edificio de la democracia tanto la opinión pública y las elecciones. Entonces, no es solo las elecciones parte de la democracia, sino también la opinión pública, que hablábamos que es propiamente esta conformación de un criterio, de una idea que debe tener la persona frente a lo que sucede en su realidad. En cuanto a la consideración, entonces, al margen se producen procedimientos como los que se llevan a través del gobierno. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes, tenemos un criterio, una opinión, vemos lo que sucede dentro de nuestra realidad, pero nos preguntamos cómo realmente podemos ver el sistema de gobierno. Y vemos tres elementos. Primero, las mayorías electorales eligen a sus candidatos, mientras que las minorías, las que no alcanzan votos suficientes, pierden las elecciones. Entonces, lo que sucedió en el último proceso electoral, tal vez alguien estaba de acuerdo con la propuesta de un candidato, pero ese candidato no alcanza la mayoría de los votos y se ve permeado por el criterio de la mayoría. Entonces, se pueden trastocar en el gobierno los elementos de las minorías. En segunda instancia, los electos son un número menor, una minoría respecto de los electores. Obviamente sabemos que como se llama democracia representativa y evidentemente estamos participando dentro del proceso en el cual la democracia sigue teniendo representantes, estos representantes son menores a la cantidad de los electores. Deben entonces tener un equilibrio en lo posible. Los elegidos designan a los funcionarios, por ejemplo, se elige un presidente de la asamblea que también serán una cifra reducida. Quienes
eligen presidentes, vicepresidentes y asambleístas somos nosotros a través del voto popular, pero quien elige el presidente de la asamblea no somos nosotros, sino son los mismos delegados quienes eligen las autoridades como ministros, no somos nosotros, sino el presidente elige su gabinete. Sabemos muy bien que el actual presidente electo eligió su gabinete en función a las necesidades que él considera correctas. Y hemos visto inconvenientes con el presidente saliente y vemos 5 ministros de salud frente al coronavirus. Entonces, no todo en el proceso de democracia en cuanto a gobierno es electo por el voto popular. Hay trámites internos o representantes internos como los ministros que son electos a través del gabinete del presidente y el vicepresidente. ¿Qué inconvenientes puede traer esto? De lo que vemos aquí, la democracia como sistema de gobierno. ¿Qué inconvenientes puede traer? Que los políticos hagan a su favor, escojan a sus ministros y eso ¿Ya? podría ser, por ejemplo, los familiares que los escogen, por así decirlo. Ya, aquí hay que considerar justamente el nepotismo, que es la posibilidad de que un familiar esté dentro de un cargo público relacionado a la perspectiva que tiene el mismo representante, puede ser uno de los inconvenientes. Hay mecanismos para que esto no suceda, pero a la larga vemos que sigue pasando en nuestra realidad. ¿Qué otro inconveniente puede pasar con la democracia como sistema de gobierno? Ideas, opiniones de lo que ustedes pueden observar aquí. No se olviden, ¿qué estamos nosotros planteando? La democracia como sistema de gobierno tiene 2 elementos fundamentales cuando hablamos de horizontalidad en política. Tanto la opinión pública y las elecciones, que permiten que el pueblo pueda opinar, determinar, pero al margen de esto se producen otros procedimientos en los cuales se clasifica a quienes mandan y a los que reciben órdenes. ¿Y cómo se llega a esta situación? A través de estos 3 elementos que vemos aquí. Las mayorías electorales toman decisiones frente a las minorías, los electos son un número menor de los que les eligieron y los elegidos designan a sus funcionarios. Entonces, ¿qué problemas puede traer esta consideración de la democracia como sistema de gobierno? Además del que ya dijo la compañera. Y se puede ser que gobierne la élite económica, porque como que muchas veces los escogidos eh, son los que tienen más dinero y así para sus campañas y todo eso. Ya, muy bien. Esto de las élites políticas y económicas están muy representados también en estas perspectivas y pueden caer en ese inconveniente. No sean, por ejemplo, pongo un ejemplo, la ministra de Educación, en este caso, o el ministro de Educación, en cualquier caso que fuese, debe realmente ser alguien que ha visibilizado y ha palpado la realidad de los centros educativos. Quiero decir, debe ser un docente que ha trabajado con los estudiantes. Muchas veces los profesionales que llegan, no digo que no tengan título ni nada por el estilo, sino que muchas veces los que llegan a un ministerio nunca han trabajado en el sector. Han trabajado en oficinas, han trabajado en consideraciones de ese estilo y no conocen realmente la realidad que palpan los sectores en la educación, por ejemplo. Entonces, puede caer en esta consideración de que solo es por una élite, por alguien que es muy conocido, muy cercano al gobierno, quien está en el ministerio y no alguien que realmente conoce la realidad de cada uno de los sectores, porque tenemos ministerios para cada uno de los elementos importantes, por lo que puede caer en esta consideración. Entonces, puede ser ese otro inconveniente. Otro problema también que podemos nosotros visibilizar a veces es lo que veíamos en ciudadanía, estos cambios de camisetas. Muchos de los representantes, nosotros vemos, hay nueva cara en el presidente, nueva cara en el vicepresidente, nueva cara en los asambleístas. Pero quienes están en los ministerios de justicia, de todos los ministerios relacionados al gobierno,
son las mismas personas que estaban a cargo de los ministerios en gobiernos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que no existe una línea política clara y por lo tanto la democracia se ve desmejorada o se ve reducida simplemente a un representante y los representantes internos, los ministros y demás delegados, que son funciones que designan los presidentes o las asambleas, siguen siendo los mismos de los anteriores gobiernos. Pueden ser otro inconveniente con el sistema en el cual vamos nosotros instaurando la perspectiva de la democracia. El régimen democrático se ha cuestionado precisamente por estos obstáculos, los tres que acabamos de ver, que se interponen en su capacidad de cumplir como un auténtico gobierno del pueblo y terminan siendo un gobierno de las élites, como ya manifestaron, un gobierno que responde a las necesidades de un grupo particular, un gobierno que aun cuando viene con propuestas interesantes, siguen siendo los mismos los que están detrás de la toma de decisiones. Eso es un inconveniente. El gobierno del pueblo se ve permeado por estos mecanismos en los cuales siguen siendo los políticos los que ganan. Entonces hay que tomar en cuenta que un sistema político democrático desde una ética sociohistórica, si nos referimos a que democracia es el poder del pueblo, por lo tanto la toma de decisiones debe ser a partir del pueblo. Es evidente que debemos tener representantes, pero los representantes deben estar en función de la cantidad de la población, de las necesidades de la población y específicamente integrando las necesidades de todos los grupos, minoritarios y mayoritarios. Esto como una perspectiva de los elementos que vemos aquí y los obstáculos que se pueden ir generando y presentando. Bien, vamos a ir complementando estas perspectivas en base a lo que hemos revisado. Vamos a ver los desafíos globales de la democracia en la actualidad, complementando estas perspectivas que hemos puntualizado aquí. ¿Alguien alguna duda, inquietud? ¿Algo que complementar? No olvidarse de lo que hemos revisado. Iremos puntualizando algunas ideas conforme avance nuestra materia para llegar a otros elementos de la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana, como ampliamente se ha preocupado de la realidad en la cual coexistimos, una realidad permeada directamente por la política, donde el problema real en América Latina ha sido la política, la realidad en la cual vivimos hoy en día y que ha vivido América Latina siempre ha sido esto. Muchos pensadores critican o argumentan que la filosofía latinoamericana solo ha sido una filosofía política. Pero si vemos la historia, por ejemplo, del Ecuador, uno de los problemas principales ha sido un mal manejo político de nuestro país. Entonces hay que ir generando un análisis crítico. Por lo tanto, otro tema que está relacionado a esto de la democracia como un sistema de gobierno y al sistema político democrático desde una ética sociohistórica son los desafíos que se presentan dentro de la globalidad, los desafíos globales de la democracia. Está dentro de nuestro mismo tema, ¿sí? No se olviden. En el siglo XXI ha sido testigo del florecimiento de nuevos movimientos sociales que a lo largo del mundo se concentran bajo un mismo horizonte: fortalecer la democracia. Hay argumentos en contra de la democracia desde su propia creación. Mismo Platón era crítico, no estaba a favor de la democracia, porque realmente podemos pensar que la gente tiene la visión clara de lo que quiere hacer con su país y muchas personas no tienen claro qué quieren hacer con su vida, menos aún con las decisiones de un país. Algunas de estas críticas han venido dentro de esta perspectiva. Aún así, el siglo XXI ha planteado nuevas ideas para ir fomentando sobre todo la democracia. Levantamientos de grupos minoritarios son muestra de que distintas partes del planeta
hay ciudadanos que se autoconvocan para exigir cambios sustanciales en las políticas. ¿Cuál es una de las políticas principales del siglo XXI? Sobre todo las políticas de los Estados Unidos frente a la movilidad, frente a los derechos humanos, específicamente de los migrantes. Entonces, muchos de los movimientos actuales, podemos nosotros denunciar que el siglo XXI, muchos movimientos sociales se han instaurado como perspectivas de cambio para fortalecer la democracia. Este fortalecimiento de la democracia intenta principalmente visibilizar aquellos grupos minoritarios que en distintas partes del mundo no han tenido la posibilidad de dar su criterio. Aún así, pese a todos estos esfuerzos, el régimen democrático es la forma de gobierno con más posibilidades para garantizar la convivencia social y la defensa de los derechos ciudadanos. La participación activa de la sociedad y la presencia de grupos organizados es uno de los mejores caminos para alcanzar los ideales de la democracia. Supuestamente, hemos visto permeada esta perspectiva. Muchos grupos sociales opinan, dan su criterio, evidencian lo que está sucediendo, pero el gobierno o los gobiernos, que son los encargados de que el Estado funcione, realmente no instauran estos elementos como primordiales. Creo que uno de los casos más particulares ha sido específicamente el gobierno previo en los Estados Unidos, que ha manifestado una propuesta muy conservadora frente a la visión de la democracia en la actualidad. Aun cuando vemos esta posibilidad, entonces algunos pensadores refuerzan los mecanismos democráticos de participación colectiva que se tienen que afrontar en el siglo XXI con los siguientes desafíos. Uno de estos pensadores, específicamente Bonaventura de Sousa, plantea que hay diferentes desafíos en el siglo XXI. Uno de los desafíos, vamos a decir estos desafíos del siglo XXI que deben instaurarse dentro de la perspectiva democrática. Esta última parte ya no tanto irá dentro de nuestra evaluación, más es para que ustedes tengan una visión amplia de la realidad en la cual vamos nosotros puntualizando. Uno de los desafíos es el multiculturalismo. Que muestra que existen diversos modos de construir la democracia. Especialmente el conocimiento milenario de las comunidades indígenas revela que hay ejercicios políticos que enfatizan la reciprocidad y la complementariedad de los miembros de una colectividad. El multiculturalismo es también aceptar la perspectiva de que pueden haber, además de diferentes formas de entender la realidad, elementos que enfatizan la democracia. Una construcción, construir la democracia específicamente desde elementos, por ejemplo, como la reciprocidad. No es la reciprocidad un concepto que se ha trabajado actualmente, no es algo de los derechos humanos. Los pueblos, por ejemplo, incaicos, preincaicos, ya tenían consideraciones de reciprocidad y redistribución de los alimentos, reciprocidad con la naturaleza, con los demás seres humanos. Entonces, este multiculturalismo puede ayudar a construir una democracia mucho más, ¿cómo decirlo? Una democracia en la cual todos los grupos puedan participar de esta idea. Otro desafío es el fortalecimiento de la democracia, que implica que
que se ha de tomar conciencia de los problemas que afectan a la comunidad y al mundo. Entonces, hay dos elementos puntuales, lo local más lo global. Es un desafío realmente, porque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, esta tercera revolución industrial y todo el proceso en el cual nosotros coexistimos, conlleva a que veamos la realidad desde un mundo interconectado globalmente, pero que a veces se olvida de la realidad local. Entonces, por ejemplo, traemos un nuevo modelo educativo al Ecuador, un modelo educativo que funcionó tal vez en Colombia, en Finlandia, lo implantamos sin ver la realidad local. Se hace necesario construir una ciudadanía global que genere solidaridad y apoyo ante las causas más urgentes de un país o una región. Sobre todo lo que debe guiar esta perspectiva, entonces, es el ámbito de la solidaridad global. Otro elemento, no, mi país está funcionando bien, entonces el resto no interesa. Bien, y otro desafío, un tercer desafío que podemos puntualizar, es que la democracia requiere considerar los parámetros de un régimen político en construcción. Tanto investigadores como activistas sociales tienen la tarea de seguir estudiando alternativas para impulsar una participación ciudadana. Entonces, es la idea de generar nuevas alternativas para la democracia. A veces creemos que la democracia ya se suscitó, es el poder en el pueblo y significa simplemente eso. No hay nada más que contribuir al ámbito de la democracia. La filosofía como tal debe contribuir a la democracia en el ámbito en el cual pueda generar nuevas alternativas, puntos de vista, reflexiones que puedan aportar directamente a un cambio de perspectiva donde la humanidad no vuelva a caer en los inconvenientes de guerras, de problemas sociales, económicos, desnutrición y todos los elementos asociados a la perspectiva de malos gobiernos, de la no participación y el no realmente entender cuál es el horizonte que guía propiamente la consideración de la humanidad en este ámbito. La democracia ha sido uno de las propuestas políticas ampliamente utilizadas que permiten la participación conjunta. Entonces, vamos a ir cerrando esta perspectiva. Las siguientes clases estaremos tratando de mirar qué es propiamente el ser latinoamericano desde diferentes expresiones, desde las expresiones literarias, desde las expresiones artísticas. Cerraremos con la concepción de algunos conceptos filosóficos de la modernidad. Y con eso estaremos cerrando esta parte. La filosofía latinoamericana abarca algunos elementos y nosotros debemos irlos relacionando sobre todo con nuestra realidad. Nos falta algunas cosas por comprender, pero siempre nos hemos enfatizado en la filosofía clásica y moderna para tener una idea, porque la filosofía latinoamericana criticará algunos de estos parámetros. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, con eso cerramos esta clase, tomo lista y nos vamos.